Dios me los bendiga, queridos hermanos. Verdaderamente es un privilegio poder llevar la palabra nuevamente a través de este medio a cada uno de ustedes. Les doy gracias a mi Señor Jesucristo por haberme dado esta oportunidad hoy en este día maravilloso. Verdaderamente estoy agradecido por todo lo que Él hace por mí, por cada uno de nosotros, de ustedes. Bendito sea Dios. Y a Él sea la honra y la gloria. Doy gracias porque verdaderamente Él es fiel y verdadero y está siempre a nuestro lado, ayudándonos en todo momento. Dios los bendiga. Veo que ya se empezaron a colegar. Estoy muy agradecido con Dios, con ustedes. Bienvenidos. Es tiempo de alimentarnos espiritualmente. Es tiempo de aprender nuevas cosas en las palabras del Señor. Y antes de hacerlo, vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor nos guíe y que podamos cumplir con su palabra y hacer las cosas bien. Amén. Así que vamos a hacer una oración. Oh Padre amado, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar nuevamente delante de este medio para poder predicar tu palabra. Te rogamos y te suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que podamos, que nos ayude, Señor, a predicar la palabra con denuedo. Y así, Padre amado, te ruego y te suplico por todas aquellas personas que están escuchando este mensaje, que tú les abras el oído, los oídos espirituales, para que ellos puedan entender el mensaje que tú tienes para hoy en este día maravilloso. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén. Así, después de haber orado, le damos gracias al Señor. Gracias por la vida de cada uno de ustedes. Verdaderamente estoy muy contento con el Señor y vamos a hablar de algo hoy que posiblemente, no sé si a ustedes, mayormente ya los de una cierta edad, no nos gusta que nos digan ya que ya estamos viejos. Llegó un momento en la palabra del Señor, nos enseña, vamos a ver aquí, vamos a estudiar ahora lo que es en Josué. Es un mensaje que posiblemente ya lo hemos escuchado muchas veces, tal vez ha sido un mensaje que muchos lo han escuchado, pero verán que hay unos principios espirituales que verdaderamente el Señor ha puesto en mi corazón que lo podamos aprender y que podamos recibir ese mensaje para nuestras vidas, para que podamos crecer espiritualmente y para que lo apliquemos así también en nuestra vida diaria. Es maravilloso poder compartir eso con cada uno de ustedes. Como les dije, hay momentos donde a los jovencitos sí, seguramente cuando les preguntan cuántos años tienen, seguramente dicen contentos y gozosos, dicen tengo tantos años. Pero cuando llegamos a un momento ya de nuestra edad un poquito avanzada, ya, sobre todo las mujeres, ya no les gusta que le pregunten la edad. Vemos aquí que Dios no diga que somos demasiado viejos, entonces hay que seguir creyendo que somos jóvenes. Pero cuando dice Dios que ya somos viejos, ahí es un problema. Y vemos aquí en Josué 13, yo les voy a pedir que también ustedes, todos los de la Iglesia de Cristo de la Esperanza y todos aquellos que tienen la posibilidad de estar escuchando la palabra del Señor a través de este medio, tengan su papel y lápiz y que puedan escribir y que puedan verificar las cosas que digo para que vean que son bíblicas. Así que dice la palabra de Dios, se le honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dice en Josué 13, dice, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo de edad. Aleluya. De edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. Amén. Vemos aquí al Señor diciéndole a Josué que ya era un hombre viejo y entonces viene el Señor y le da ordenanzas, instrucciones de cómo él iba a repartir la tierra, aunque si él ya no iba a ir en este caso a pelear en guerra, sino que él se iba a quedar sosegado, digamos,
en un cierto lugar, en el lugar que él iba a heredar. Entonces vemos que en el capítulo 14, él les dice y les enseña de dónde a dónde iban a ser los límites, cómo iba a ser el repartimiento de la tierra. Y entonces vemos también, y esto más adelante posiblemente sea en una predicación, no lo sé si mañana o Dios sabrá cuándo, se los enseñaré, donde hay muchas inquietudes, aunque si es Dios el que lo dice, hay gente que se queda inquieto, no le gusta, aunque si Dios lo dijo, no porque empezamos a poner peros, no porque somos bendecidos, no porque somos un pueblo escogido, no por esto, no por el otro. Entonces queremos siempre recibir más de lo que Dios ya nos dio, en vez de aprovechar lo que Dios nos dio y disfrutarlo al máximo. Es eso lo que debemos hacer, es eso lo que Dios manda que hagamos. Entonces debemos estar contentos con lo que Dios nos da. Y vemos aquí cuando empieza la repartición, empieza a unos a quejarse, pero viene alguien e interrumpe al siervo Josué cuando está diciendo estas cosas. Y en el capítulo 6 vemos ahí a Caleb. Vamos a hablar un poquito de Caleb. Yo creo que, como les digo, les repito, seguramente han escuchado mucho la predicación, pero si la vamos a estudiar despacio, meticulosamente, va a ver que el Señor tiene escondidos unos principios ahí para nosotros, para que podamos aprender todavía de la palabra del Señor, que si le decimos que Él nos guíe con su Santo Espíritu, Él nos lo va a enseñar. Nosotros tenemos que tener oídos espirituales para poder escuchar lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos hoy en día. ¿Ven? Y vemos ahí, la palabra del Señor dice, y los hijos de Judá vinieron a José. El capítulo 14, versículo 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a recorrer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Aquí vemos a Caleb, viene y yo pienso que cuando Caleb se levantó entre la multitud a decirle, pienso que ya había incluso estudiado en su mente, pienso yo, las palabras que le iba a decir a su siervo Caleb, a su siervo Josué, con respecto a lo que le tenía que decir. Imagino que él se puso a recordarle ahí el tocante a cuando ellos salieron a recorrer la tierra, a controlar qué cosa había, si verdaderamente era como el Señor les había dicho. Y vemos que él no se empieza a quejar, sino que se empieza a recordar lo que Dios había hecho con él y cómo en este caso él había honrado al Señor diciendo lo que estaba en su corazón. Y él trajo un buen reporte y empezó a decir lo que él sentía en su corazón en pos del Señor, mostrando que él había sido un buen espía. Y así sucesivamente también vemos que cuando el Señor los manda, los trae por aquí, los trae por allá. Incluso él se viene a ver hasta ahorita, después de 45 años, casi no ha habido un total silencio de Caleb y el pueblo de Israel ya había hecho aproximadamente 31 guerras, 31 peleas. Y no escuchamos de Caleb que se esté quejando. Este fue un hombre de Dios con fe, decidido, que había escuchado la palabra del Señor, había decidido
seguir al Señor y obedecer a su palabra. Y vemos que hizo aproximadamente 31 guerras, peleando hombro con los demás, sin quejarse, porque no vemos ni una sola queja de él. Vemos ahí que sale siempre victorioso, el Señor siempre lo cuida, lo protege en esas guerras. Y vemos que aparece ahí nuevamente Caleb, el siervo de Dios, y le dice: dame este monte. Vemos qué hombre tan valeroso. Y dice, y veamos aquí, dice: y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová. Ahora vemos a Caleb, hombre de Dios, hombre muy decidido, hombre con fe, pero sobre todo, hombre que había creído a la palabra de Dios. No vino con ningún capricho, no vino con exigencia, sino que vino solo diciéndole, y los hijos de Judá vinieron a José en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios. Vemos que no viene con prepotencia, vemos que no viene exigiendo que se sabe con qué cosa, sino que viene humildemente y dice: tú sabes lo que ha dicho el Señor, porque él había creído al Señor. Y algo impresionante cuando estaba estudiando esto fue que Caleb viene a pedir un monte. No pidió una llanura, no pidió lo más plano, no pidió lo más fácil, sino que pidió algo que él sabía que no iba a ser fácil. Y aquí hay un principio que yo quiero que nosotros lo apliquemos y lo veamos en el sentido espiritual, como lo podemos aplicar aquí en este caso. Vemos que aunque si Dios te ha llamado, aunque si Dios te dijo que iba a estar contigo, no quiere decir que no vayan a venir problemas. Porque vemos que a pesar de todo, problemas vienen. Y vemos aquí el siervo que a pesar de que habían problemas, él no decayó, su fe siempre estuvo firme. Y aquí viene creyendo en la palabra del Señor, que le había dicho que le iba a dar esa tierra. Entonces vemos a Caleb que está confiado en el Señor. Pero hay algo que me impresiona en el capítulo 12, donde dice: dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí. O sea, estos anaseos eran unos gigantes, eran personas muy altas. Hagamos cuenta que aproximadamente eran como Goliat, digamos así. Goliat aproximadamente medía casi 3 metros. Yo mido 1,86 con zapatos, y si yo veo a una persona de 3 metros, la veo hacia arriba, muy, muy alto. Y vemos aquí a Caleb que, a pesar de que estas personas eran muy altas, él no confía en la estatura del hombre, sino que confía en el Dios que era mucho más alto que ellos, y en es el que debemos confiar nosotros, en el Dios Todopoderoso que está en los cielos de los cielos, el que ha prometido que iba a estar con nosotros hasta el día en que nos encontremos con Él. Así que nosotros debemos tener esa fe y esa confianza que el Señor así lo va a hacer. Y dice, algo muy lindo aquí, dice: porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá, y es eso lo que me impresiona de este hombre de fe, dice: quizá Jehová estará conmigo. Él no estaba seguro que iba a tener una victoria. Todos decimos: Caleb tenía esa confianza que Dios le iba a derrumbar todos los que estaban delante de él. Él no dijo eso.
Él vino humildemente y dice, quizás si Jehová estará conmigo. Es algo que nosotros debemos aprender y debemos ser humildes como este siervo de Dios que dice, quizá si yo voy a salir victorioso, pero él lo dijo, yo confío, él lo dijo. Entonces, no le prometió, él no está diciendo, él va conmigo como poderoso, esto, el otro, y a medio camino se desmaya. No. Y vemos algo que me impresiona y verdaderamente, y es esto lo que quiero que aprendamos, hermanos, que aprendamos a confiar en el Señor. Habían 4 puntos en contra de Caleb. Y es algo que yo digo, Dios mío, va. Y si verdaderamente nos ponemos a ver estas cosas y digo, ¿cómo es posible tener esa fe? Y yo me quedo sin palabras. Cuando vemos a Caleb, decimos, bueno, es un hijo de Dios, del pueblo escogido, y Dios va a estar con él. Y vemos así, yo quiero que vea esto, y seguramente usted lo ha leído una y otra vez y posiblemente no se ha dado cuenta, y verdaderamente examinando la palabra del Señor nos damos cuenta de algo impresionante. Y algo que estaba en contra de Caleb fue que él era un extranjero. Usted dirá, sí, extranjero de Canaán. No, un extranjero incluso del pueblo de Israel. Y yo digo, nosotros somos extranjeros y a veces nos sentimos mal y esto y el otro. Pero vemos aquí, Caleb, un extranjero. Usted dirá, es de la tribu de Judá. No. Dice bien, y eso ponga atención. Por eso les digo que ponga atención. Y escríbalo. Dice, y los hijos de Judá vinieron a José. El capítulo 6, versículo 6, capítulo 14, versículo 6 dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo. Si nos damos cuenta, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, hubieron muchos que no eran del pueblo de Israel y se mezclaron con ellos y le dijeron al Señor, y mira, ¿y qué con estos? El Señor les dijo, una misma ley será para todos. Qué lindo nuestro Señor, y nos hace ver esto maravilloso aquí, que a pesar de que no eran propio un hombre israelita, sino que un ceneseo, y yo quiero que vayamos a verificarlo en Números 13, 6. Números 13, 6 dice, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné. Jefoné era un ceneseo que tuvo fe, escuchó y vio el poder de Dios y creó en el Dios Todopoderoso y se unió a la tribu de Judá. Y vemos a Caleb que creció con esto y él creó al Dios, seguramente viendo todas las maravillas de Dios, fue creciendo cada día más y vemos que él aprendió a creerle a Dios incluso más de los que tendrían que haberle creído. Un extraño. Había un punto en contra de Caleb, pero vemos a Caleb. Miren, cuando regresa el grupo de espías, no fue Josué el que empezó a hablar bien, sino que fue Caleb. Caleb fue el que cayó al pueblo y les dijo, y no dijo que era mentira lo que estaban diciendo, que habían gigantes. Él no dijo nada, porque el reporte que estaban diciendo era verdadero. Habían gigantes en la tierra. Entonces él dijo, sí, pero él puso la visión como si era de la parte de Dios, sino que él los vio a ellos como langostas, mientras que los otros espías lo habían visto que el pueblo de Israel era como langostas comparados con los gigantes. Vemos ahí a un hombre de Dios que, a pesar de que, aunque si alguien hubiera dicho que un gentil
no podía entrar entre el pueblo escogido, qué equivocados estábamos. Así como nosotros somos un pueblo que no pertenecíamos al pueblo de Israel, mas sin embargo ahora por fe tenemos entrada incluso a este pueblo maravilloso. Dice la palabra de Dios en Romanos 11 que fuimos injertados al olivo original y ahora pertenecemos incluso a este pueblo maravilloso que es Israel, siendo Israel espiritual en este caso. Vemos aquí a un hombre de Dios. Ahora, ¿cuánto más no creerle a Dios, viendo que si, aunque sea un simple extranjero, creó en la palabra de Dios? ¿Cuánto más ustedes que me están viendo no vamos a creer en la palabra de Dios? Aunque si parece que hay puntos en contra de nosotros, no están a favor de nosotros, sino que están en contra de nosotros. Podemos ver a un hombre con fe, creyéndole al Señor, y así salió victorioso. Vemos aquí, hermano, como les dije, que Caleb, siendo un extranjero, él confió en el Señor, confió en la palabra del Señor. Cuando el Señor le dijo que él iba a permitir, él lo iba a entrar a esa tierra maravillosa. Y cuando llegó a esa tierra maravillosa, él lo primero que pidió fue lo que Dios le había prometido. Y es algo maravilloso. Y todos los israelitas lo sabían en este caso. Él pidió al monte de Hebrón. Hebrón estaba aproximadamente a 30 kilómetros de Judá, de la parte del sur. Y era un lugar donde era conocido para ellos. Hebrón fue donde Abraham estuvo acampado, donde Dios le hizo la promesa. Hebrón fue donde incluso estuvo ahí Jacob, donde Jacob estuvo también ahí, donde José pastoreó las ovejas. Hebrón tiene un gran significado. Y es eso lo que debemos entender. Cuando entendemos el principio espiritual, nosotros, pienso que la mayoría de nosotros debería de cambiar su forma de pensar. Hebrón significa comunión. En la cumbre del monte es donde nuestra comunión va a estar con el Señor, más cerca del Señor. Miren qué lindo cuando uno logra entender los principios espirituales, aunque si somos extranjeros, aunque si seamos lo que seamos, aunque si hay puntos en contra de nosotros, pero si nosotros creemos y entendemos los principios espirituales, vamos a tener una gran victoria en el nombre del Señor Jesús. Y el significado de Caleb significa devoción completa a Dios. Increíble. Cuando uno estudia y ve estas cosas espirituales escondidas enfrente de nuestras narices, aunque si lo hemos leído una y otra vez, y cuando el Señor lo revela, dice: Señor, Dios mío, yo quiero ese monte también, yo quiero estar en comunión contigo, yo quiero tener esa devoción espiritual contigo para poder tener esa victoria en el nombre del Señor. Aleluya. Y podemos ver ahí un hombre de Dios luchando por la comunión con el Señor. Aleluya. Aunque se habrán gigantes que van a querer oponerse, aunque se habrán gigantes que te van a hacer probar la miel, hacer probar la leche, aunque se habrán gigantes que siempre van a querer obstaculizarte para que tú no entres en comunión con Dios. Pero nosotros debemos ser como Caleb, debemos estar en devoción completa a nuestro Señor, debemos tener ese contacto directo con el Señor en oración, en estudio, en dedicación a Él, en ver qué cosa puedo hacer para trabajar para el reino, porque sabemos que
el enemigo anda rodeando como un león rugiente para poder devorar a aquellos que no están en comunión, aquellos que se descuidan espiritualmente, aquellos que están débiles, no porque es cosa del pastor, es porque usted no le ha creído al Señor. Pero si usted le cree al Señor, entonces va a salir victorioso en el nombre del Señor Jesús. Amén. Así que verdaderamente es algo impresionante los principios espirituales que hay escondidos aquí en la palabra del Señor. Y podemos ver que cuando nosotros queremos subir al monte de Hebrón, en este caso espiritualmente hablando, a la comunión con el Señor, se van a querer levantar gigantes, van a querer oponerse, van a querer hablar mal de usted, van a querer hacer tantas cosas en contra de usted. Amén. Entonces hay que tener esa confianza en el Señor y no en el hombre. Amén. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Y podemos ver otra cosa que me impresiona, otro punto que estaba en contra de Caleb, fue que el mismo pueblo de Dios se burló de él, incluso quiso apedrearlo. Yo sé que muchas veces han hablado mal de nosotros, muchas veces nos han ofendido, nos han tirado piedra en el sentido ofensas, porque hay ofensas que verdaderamente son como piedras que te caen encima y empieza uno a sentirse mal, a retirarse, a alejarse. Pero vemos aquí un hombre muy espiritual, un hombre que está siempre dedicado a Dios, un hombre que siempre quiere tener esa comunión con Dios. No debe rendirse a pesar de que lo desprecien, a pesar de que tal vez no lo han tomado en cuenta en la iglesia como tiene que ser. Entonces nosotros no debemos ser hombres que por cualquier piedrecita que nos tiren vamos a salir corriendo. No. Sea como Caleb, sea un hombre espiritual, una mujer espiritual que está siempre luchando por esa comunión con el Señor. Yo quiero que lo vayamos a ver. Está siempre en Números 14. Dice Números 14:6, dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Y vemos ahí el pueblo, dice en el versículo 10, dice: entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo. Vemos ahí a un pueblo enardecido, a un pueblo en contra de Josué y Caleb. Y a pesar de eso, hermano, vemos a Josué que él no estaba viendo cuando lo ofendieron, cuando por culpa de ellos no había recibido en ese instante la bendición que Dios le dijo que él iba a recibir. No vemos ahí a Josué lamentando. Gloria a ti, Señor Jesús. Perdonen, no sé qué pasó, pero vamos a seguir aquí. Siempre el enemigo queriendo interrumpir para que nosotros nos podamos gozar, pero nos vamos a seguir gozando en el nombre del Señor Jesús. Vemos aquí, como les decía, Josué había sido rechazado y humillado en este caso, y él no se dio por vencido porque lo rechazaron, hermano. Posiblemente usted tal vez se habrá sentido ofendido más de alguna vez en la iglesia. No sea así, hermano. No se dé por vencido, que las cosas negativas no lo hagan decaer. No pierda su fe. Siga adelante. Crea la palabra del Señor. El Señor está con usted. No deje que esos gigantes le creen obstáculos para tener y obtener esa comunión con el Señor. Amén. Así que sigamos adelante. Y vemos ahí que eso no lo detuvo él, aunque sí ya hemos visto 3 puntos en contra de Caleb. Ahora vamos a ver el tercero. El tercero era que yo, sinceramente, no sé cómo la piensen ustedes, pero esto pienso yo.
un tercer punto que estaba en contra de él, por decir así, que a pesar de que como él fue, no lo escogieron como líder. Seguramente más de algunos de ustedes desearán ser líderes o una cosa del género. Y vemos aquí que el que empezó a hablar cuando los espías estaban hablando en contra de Dios, vemos ahí que no fue Josué el que empezó a hablar, sino que fue Caleb el que empezó a hablar. Dijo, callad, él los calló y dijo, no, no, si... Y empezó a decir que si Dios iba con ellos, iban a ser victoriosos. Entonces vemos que Dios no dice que sea Caleb el líder, sino que le da el liderazgo a Josué. Aunque si vemos que Josué se ve que era un poco temeroso, digamos así. De hecho, cuando el Señor habla con Josué, dice, en varias ocasiones, repetidas ocasiones, le dice que se arme de coraje y no tema. Muchas veces se lo dice. Vemos, le creía a Dios porque le creía, porque él también dio un buen reporte de lo que había visto. Pero vemos que era temeroso, que era, no lo sé, un poco miedoso, por decir así. No sé si miedoso tal vez que hablar con el pueblo o dirigirse hacia el pueblo, pero vemos que Dios le dio el liderazgo a Josué y no a Caleb. Pero vemos también que Caleb no se desmoralizó, aunque si no, él no había sido un líder. Él siguió adelante, no hubo nada que lo echara para atrás. Otro punto de vista, hermanos, otro punto que estaba en contra de Caleb fue que Dios le dijo que él iba a dar esa tierra que sus pies pisaron. Y no vemos que a Caleb le haya afectado y decir, no lo vemos en ninguna parte de la Biblia decir, por culpa de estos incrédulos, yo llevo retrasada mi bendición 45 años. Es increíble, pero eso a mí me llena de alegría que él no dice nada, él se queda callado. Cuando llegue el momento, entonces él dice, bueno, dame ese monte que el Señor dijo. Dame ese monte. Yo tengo las fuerzas como cuando yo tenía 40 años. Vemos a un viejito de 85 años diciendo que todavía tengo esa fuerza. No le afectó que por culpa de otros, él no había recibido su bendición. Él siguió creyéndole al Señor, esperando su bendición. Yo espero en Dios que todos nosotros les creamos al Señor y que, aunque si por culpa de otros tal vez no hemos recibido nuestra bendición, no estemos quejándolo. Sigamos creyéndole al Señor y que esa bendición va a llegar y la oportunidad en el día que llegue, cuando Él diga, entonces nosotros podamos decir, dámela, Señor, henme aquí. Yo deseo esa comunión contigo, yo deseo dedicarme completamente a las cosas tuyas y así tú me bendecirás. Ahora podemos hacer una aplicación que podemos hacer a nuestras vidas, en las vidas espirituales. No veamos hacia atrás para no ver hacia adelante. Si vamos a ver hacia atrás, tengo problemas con el teléfono, se me apaga. No veamos para atrás para estarnos quejando y ya no viendo más hacia adelante. Veamos hacia atrás para engrandecer a Dios. No nos quejemos y empecemos a decir, no, el Señor no me puede ayudar porque tal vez yo no he creído. Vemos a Tomás, que no creía que el Señor se había levantado de los muertos y Dios lo usó. No digamos, yo he negado al Señor, porque vemos ahí a Pedro que negó al Señor y aún así Dios lo usó. No podemos decir que tal vez en el tiempo pasado nosotros hicimos cosas indebidas como asesinar a alguien o tener relaciones sexuales que a Dios no le agradan. Vemos a David que cometió ese tipo de pecados, mas sin embargo Dios lo usó.
No dejemos que cosas del pasado nos crean problemas y no nos permita ver hacia adelante. El Señor Jesús en la cruz del Calvario pagó por nuestros pecados y ahora es necesario que nosotros le creamos, confiemos en Él, engrandezcamos el nombre de nuestro Señor, glorifiquemos su santo nombre, creámosle, apliquemos esos principios espirituales, hermanos, a pesar de que si otros dirán que nosotros no podemos, pero en el nombre del Señor Jesús sí podemos. Así que yo les digo en el nombre del Señor Jesús, no digas yo no puedo, porque el Señor está contigo y tú sí lo puedes hacer. Tú podrás decir ya estoy viejo, pero fin que el Señor no te diga que tú ya eres viejo y no podrás hacer nada, entonces sí lo puedes en el nombre del Señor Jesús. Es cierto que muchos dirán, yo he perdido tiempo en toda mi juventud y ya he llegado a una cierta edad, pero conocemos a aquel que dijo que para él nada es imposible y con él todo es posible. Así que podemos llegar a esa meta maravillosa, a Hebrón, a esa comunión con el Señor. Así que, hermanos, Dios los bendiga. Como decimos en la iglesia, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Que la paz de Cristo esté en nuestros corazones. Dios los bendiga, hermanos.